Bueno, amigos, continuamos con ustedes. Realmente le agradecemos que se mantengan ahí para que nos acompañen en este conversatorio que estamos teniendo Bernardo Fuente, quien les habla, acerca de esta problemática o de estas inquietudes que hay en el ambiente con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y como ya hemos comentado aquí en este mismo programa hoy día, es de mucha preocupación y realmente tiene efectos que son muy importantes para el desenvolvimiento de la economía dominicana. Tú estabas hablando, Bernardo, de un par de diferencias que habían entre la carta, entre el comunicado anterior del fondo y el comunicado que ellos emitieron en esta oportunidad. Ya te había referido a una de esas diferencias, creo que te queda una por comentarnos. Sí, definitivamente. Lo primero que mencionábamos era como ya es un poco más evidente como la raíz de las discusiones y qué es lo que está atrasando el proceso, que es que obviamente las autoridades han solicitado cambios en las metas ante los cambios en los precios del petróleo. Yo creo que entonces es importante puntualizar un segundo aspecto que a mí francamente me llamó mucho la atención, y es que el fondo dice que las discusiones van a continuar para tratar de determinar el impacto que van a tener las medidas anunciadas por el presidente en su discurso reciente, donde se anunció un recorte del gasto, se anunció, este tema de las plazas agropecuarias. Hay un sinnúmero de medidas que el presidente anunció como mecanismo para hacer frente a esta crisis internacional del petróleo. Entonces, pues verdaderamente me llama un poco la atención que uno entendería que al momento de ser anunciadas, pues de alguna forma u otra se hubiese tenido un poco más claro cuál iba a ser su impacto final. Entonces, ver que el fondo plantea que se van a continuar las discusiones para medir el impacto de todo esto, pues me llamó la atención, y entiendo que implicaría que probablemente este es un proceso que se va a extender un poco más de lo que uno hubiese pensado. Yo entendería que de alguna forma u otra, pues todo ese paquete se tenía claro cuál iba a ser su impacto sobre la economía y sobre las cuentas y sobre las metas. Yo me imaginé que no, porque cuando el presidente nombró la comisión para que le recomendara las medidas que él iba a anunciar en su discurso, fue algo nuevo, o sea, no vi que fuera algo que ya se estuviera pensando y trabajando y analizando y calculando con anterioridad, sino que lo que se hicieron los funcionarios del gobierno fue reunirse rápidamente y pensar en una serie de medidas para recomendársela al presidente como anuncio, ¿no?, en su discurso. Y entonces eso te da a ti la idea de que realmente no se había calculado el impacto que tendrían estas medidas. Y fíjate que cuando se habla, por ejemplo, de la reducción del consumo energético, el nombramiento de un personaje para que fuera un gestor energético, y lo que dice la propia Comisión de Energía, siempre no se habla con precisión de cuánto se va a lograr en términos de ahorro. A veces se habla de 10, a veces se habla de 12, a veces se habla hasta de 14 o 15, y se habla también de un programa progresivo que se desarrollaría más adelante. Pero todo esto lo que te dice, bueno, está muy bien que se tomaran estas decisiones, pero ¿cuál va a ser el impacto real de esas decisiones? Eso lo vamos a tener que, parece que es lo que el fondo dice, bueno, ¿qué se va a lograr con esto en términos numéricos y en términos de efecto en el gasto? Y entonces tal vez eso haya sido parte de la discusión con las autoridades. No, y hay algo, creo que me parece a mí que es fundamental que hay que entender, y es que lo que se logre con el fondo va a tener un impacto sobre nuestra economía. O sea, si el Fondo Monetario ahora mismo asume una posición, vamos a decir, extrema, de decir no, gobierno dominicano, usted se comprometió a generar un déficit de 33,000 millones en el 2011, si los precios del petróleo subieron, busca dónde tú vas a recortar para garantizar que ese déficit no se exceda, eso va a tener su impacto.
Y mira, a mí se me ocurre ahora que lo pienso, que ese es un detalle sumamente importante y qué bueno que tú lo hayas traído a colación, porque si tú te vas a sentar en la mesa con una misión del Fondo Monetario a discutir metas, tú debes saber qué tienes, qué tú has hecho, qué se va a lograr con eso que tú has anunciado que se va a hacer, para ver si lo que tú estás discutiendo como metas posibles son alcanzables o no. Así mismo. Y la gente del fondo eso lo tiene siempre muy en cuenta, porque ellos hacen sus cálculos, desarrollan unos escenarios, ponen variables en una ecuación, y entonces miden los resultados, que es lo que ellos quieren buscar como impacto, para ver entonces si cuando vayamos a discutir las metas con el gobierno, eso que ellos me están diciendo, que están haciendo, es alcanzable o no, y entonces en función de eso es que podemos discutir realmente una carta de intención. No, y ahí entra un factor súper importante, que es un tema de credibilidad. O sea, las acciones del pasado van a determinar, al momento de yo sentarme a negociar con el fondo, si me lo van a tomar como bueno y válido. Hasta cierto punto, y de verdad que es lamentable decirlo, pero no sorprende el hecho de que el fondo se vaya más por aumentos de impuestos en vez de creerle al gobierno en el hecho de que van a lograr ahorros, porque lamentablemente la trayectoria hasta ahora ha sido que los planes de ahorro no se han cumplido. No es verdad, y que el criterio del fondo es que el efecto precio tiene un efecto en el consumo. Ellos piensan, bueno, si tú aumentas los precios, eso inmediatamente te va a generar un efecto sobre la demanda de determinados productos. Así y eso tiende a equilibrar entonces, un poco la situación. Esa es una forma de ellos buscar el equilibrio que se negocia normalmente en este tipo de asuntos. Es bueno que la gente sepa que cuando una misión viene al país a discutir con unas autoridades, se van con esa discusión, con los detalles de esa discusión en las manos, se sientan allá en su escritorio, en el edificio del fondo, a redactar todos los detalles de lo que se discutió, y luego ellos tienen que llevar esto, cuando haya un acuerdo, porque eso entonces se manda como borrador a las autoridades, para que ellos vean y digan si están o no de acuerdo. Cuando ya todo eso está en blanco y negro y se ha puesto y los numeritos están ahí, entonces esa misión del fondo tiene que ir al directorio del fondo a presentar esa carta de intenciones, pero lo que le preguntan básicamente, bueno, ¿cuánto va a ser la meta? ¿Cuánto tú lo vas a lograr? ¿Cuáles son las medidas que se van a aplicar para lograr esas metas? Y en función de eso entonces que te aprueban esa carta de intención. O sea que una misión del fondo no puede venir aquí a discutir, bueno, yo creo que se va a hacer esto. No. Vamos a calcular, vamos a poner los numeritos en la ecuación, vamos a ver los resultados, porque eso es lo que yo tengo que decirle a y que son funcionarios cuyo desempeño se mide y se regula. O sea, un ejecutivo, un funcionario del Fondo Monetario que venga acá tiene que asegurarse de que su recomendación final al directorio no sea fallida, vamos a llamarle. Tiene que asegurarse. Que lo van a cuestionar. Así mismo. Porque tú vas a un directorio donde hay una serie de expertos y representantes de diferentes países, y cuando tú comiences a hablar, ellos van a ir levantando la mano. Dígame entonces este numerito, ¿cómo usted lo va a conseguir? Tú tienes que decirle cómo se va a lograr eso, para que las respuestas tengan las preguntas tengan una respuesta, y entonces ese organismo pueda tomar una decisión que es muy importante, porque ellos tienen que ver si realmente lo que se está proponiendo ahí es alcanzable, si es una meta que las autoridades pueden lograr, y qué decisión o qué sacrificio, qué medidas están dispuestas a hacer esas autoridades para que esa meta se puedan lograr. Por ejemplo, otro aspecto que quería mencionar también, que también tenemos que, como decía, lo que sea que el fondo acuerde va a tener su impacto. Si el fondo se cierra en que tenemos que cumplir con la meta de déficit que anteriormente teníamos, va a tener un fuerte impacto. Si deciden flexibilizar, pues probablemente el impacto sea menos fuerte sobre la población en general, vamos a llamarle, porque lo que pasa es que un gobierno que tiene que equilibrar sus cuentas fiscales
lo va a hacer de una de dos formas, o bajando sus gastos, o recaudando más, aumentando las recaudaciones, los impuestos. Y en un ambiente como el que tenemos ahora a nivel internacional, cualquiera de los dos caminos que tomen va a tener su impacto sobre las empresas privadas, sobre el consumidor. Si el gobierno saca el estímulo del gasto que está haciendo, se va a sentir. Si recauda más, se va a sentir también. Entonces yo creo que tenemos que mentalizarnos, y creo que el mismo gobernador del Banco Central lo ha dicho muy explícitamente, de que tenemos que prepararnos para un ajuste, de que nosotros tenemos, yo diría ya más de 3 años lidiando con un entorno internacional altamente desfavorable. Y hasta cierto punto probablemente debiéramos considerarnos dichosos de que hemos podido paliar esa situación con relativo éxito y manteniendo la estabilidad. Pero llega un ajuste, llega un momento que tenemos que ajustarnos. Llega un momento. Vamos a una pausa, retornamos en breve.